Muy buenos días. Durante esta breve exposición me parece bien hablar acerca de la procedencia o surgimiento de las guerras, o sea, de dónde provienen o cómo surgen las guerras, ya que en Puerto Rico, como tal vez en muchos otros países, constantemente se viven guerras, aunque por ahora no en el sentido físico. Pero para entender cómo surgen las guerras tenemos que entender cómo surge la política. Y para entender cómo surge la política tenemos que entender cómo surge la economía. Y para entender cómo surge la economía tenemos que entender la cosmovisión teísta o politeísta de las civilizaciones más antiguas, fundamentada en su religión o religiones. Antes de comenzar, quiero dejar muy claro que esto es un tema bastante amplio, controversial, con múltiples posturas, en el cual no me estaré enfatizando, sino que más bien estaré exponiendo una breve exposición en base a mis propias conclusiones. Claro está, fundamentada en ciertas lecturas, lo cual no necesariamente todo el contenido de este video significa que esté correcto. Puedo estar equivocado, como tal vez en algunas otras cosas no. Pero para comenzar, tendríamos que comenzar con la relación más antigua que a través de los siglos conllevaron a los hechos, en este caso haciendo referencia a las guerras, de modo que tendríamos que comenzar a hablar de la religión o religiones de tales primitivas civilizaciones. Y cuando hablamos de religiones, de igual manera estamos hablando de un tema con múltiples variantes en muchos sentidos, en el cual no entraremos en detalles, pero que actualmente se tiende a generalizar para sustentar que de las religiones provienen las guerras, lo cual me parece un argumento bastante generalizado que no toma en consideración las significativas y múltiples variantes del tema, ya que, en mi opinión, verdaderamente todo inicia en base a un primitivo sistema dentro de un contexto politeísta, o sea, dentro de un contexto religioso, que a través de su imposición subyugante heredada, las generaciones, las religiones, las naciones que aún no se habían originado, posteriormente se verían obligadas a obtener o heredar una organización semejante o militante como consecuencia de las causas de tal sistema primitivo, ya sea por defensa propia, ya sea en justificación de alguna invasión, ya sea por el deseo o la apropiación de los bienes ajenos, y entre otras, que obviamente dentro de un contexto religioso toda acción y conceptualización se complementarían en aspectos religiosos. Tanto los incitadores de guerra como los promovedores de paz partirían de una premisa religiosa, teísta. No existía el ateísmo. De modo que me parece bien que se sepa distinguir las verdaderas causas que conllevaron al inicio de la guerra dentro de un contexto universalmente religioso, que son las mismas que continúan conllevándolo dentro de un contexto actualmente secularista, donde existe la separación religiosa de tal sistema. Sin embargo, sí hubo una relación, aunque no podemos decir que no todas las religiones dentro de un contexto politeísta partían de la misma premisa, pero sí en base a ciertas primitivas cosmovisiones que fueron predominando en justificación a la violencia y entre otras perversidades, se iniciaron los primeros códigos legislativos, por lo cual se tendría que regir una nación que lamentablemente en sus orígenes sistemáticos predominó la perversidad corrompida como afiliación legislativa con un sincretismo religioso y entre otras cosas más que justificarían el inicio de la guerra de manera legislativa desde una perspectiva religiosa. De esa manera sí se puede relacionar. Para quienes no hayan entendido, esto es semejante a lo que continuó ocurriendo en otros países, como por ejemplo el aborto, en donde en algún periodo en particular era ilegal como consecuencia de la preservación de alguna tradición en aspectos morales que a través de la reforma constitucional actual se anula. De igual manera sucedió lo mismo con las guerras, lo que en base a algún primitivo código moral era ilegal, incorrecto, no se permitía. En base al origen de estos códigos legislativos monárquicos se legaliza, se permite, se justifica. Pero para comenzar, y para quienes no sepan, en el origen de un o varios códigos legislativos, ya sea en preservación o ruptura de algún origen moral que posteriormente se sincretiza a intereses económicos, provenía o se lo atribuían a alguna deidad o a diversas deidades. O sea, las leyes de un país
procedían de personas que se lo atribuían a un dios según la antropología cultural, o podían provenir genuinamente de alguna experiencia mística en base a una revelación, ya sea de parte de algún dios verdadero o de alguna otra identidad sobrenatural, como lo alude la cosmovisión judeo-mesiánica y entre otras tradiciones. Es decir, en base a estas revelaciones o atribuciones se originarían los primeros códigos legislativos, por lo cual se tendría que regir una nación, ya sea para el bienestar de la humanidad o para todo lo contrario, en justificación al nombre de la deidad. Y esto es muy significativo dentro de las primitivas tradiciones de lo que posteriormente vendría a ser el judaísmo, en base a lo que representó su jurisdicción legislativa de no coger el santo nombre de Yahvé, o sea, de no coger el santo nombre de Dios en vano, ya que en el nombre de las deidades se implementarían tales códigos legislativos, por lo cual se tendría que regir el estilo de vida de una sociedad que a través del origen sistemático de tales civilizaciones primitivas, tales códigos legislativos se fundamentaron en el origen de un sistema económico que posiblemente implicó la incorporación o reformulación y distorsión de algún código primitivo en aspectos morales vinculados a la humanidad como consecuencia de lo que representó y representa tal sistematización económica. Y es en el nombre de alguna deidad que surge el inicio de la implementación de un sistema económico desde una perspectiva religiosa, con un sincretismo religioso. Pero, ¿qué es o qué representa la economía? Pues para quienes no sepan, la economía surge a través de la privación de los suplementos más esenciales para la vida, los alimentos, es decir, lo que en algún periodo en particular les pertenecía a todos por derecho propio según la voluntad de Dios para quienes creen en Dios, a través de tales organizaciones elitistas mediante su primitivo desarrollo económico se apropian, presupongo que la fuerza, de los recursos más esenciales para subsistir con vida. Y ahora quienes querían permanecer con vida tendrían que pagar un precio, o sea, a la vida le implementaron un precio que no tenía. El acceso a los alimentos que les pertenecía a todos por derecho propio comenzaría a ser y continúa siendo a través de un intercambio, a través de un servicio por quienes obligaron a ser servidos. Y esto tiene un enorme paralelismo antropomórfico de lo que representaba ciertos personajes literarios del inframundo que posteriormente representarán un ente de justicia, ya que la vida comenzaría a ser en base de un servicio extremo en justificación de tal implementación legislativa basada en alguna revelación o atribución a una deidad, que representó el inicio de múltiples causas distorsionadas en relación a la percepción de las cosas a través de las generaciones, como en el caso de la percepción que se tenía acerca de la vida, de la deidad o deidades, de la naturaleza, de lo natural, de la moral y entre muchas otras cosas en las diversas actualidades contextuales muy distintas a la percepción previa de tal implementación, que a través de su herencia, junto al origen de sus muchos males, aún en nuestra actualidad, se continúa atribuyendo inconscientemente sus causas a Dios por quienes descartan la posibilidad de su existencia, mientras que las causas verdaderas provienen de tal implementación económica por parte de la humanidad, posteriormente asociado con lo que representa el dios Mamón según las literaturas neotestamentarias. Y es a través de esta implementación subyugante en base de la privación o apropiación de lo que a todos le pertenecía que se inicia el comercio, el origen de un sistema económico
que origina nada más y nada menos que el origen de la esclavización humana. Por ende, la economía es y continúa representando el origen de la esclavización humana, que comenzó a dar los primeros indicios de las múltiples causas por las cuales también comenzarían a surgir las guerras. Claro está que vivimos en otro periodo, en un periodo en donde tal sistematización ha optado por ser mucho más flexible, más pacifista por ahora, como consecuencia de influencias religiosas también implementadas internacionalmente en diversas legislaturas, que te pueden otorgar una mejor calidad de vida, a diferencia del de distintos periodos. Pero no a todos, como consecuencia de lo que representa aún. Es decir, la economía en sus orígenes y en nuestra actualidad representaba y no representaba ni representa esclavización para todos, sino que representa todos los contrarios para quienes se benefician de ella a costa de lo que representa para una mayoría, que lamentablemente quienes se benefician de ella son funcionarios de la opinión pública, ya sean licenciados, legisladores y entre otros, que se tendrán a escuchar comúnmente en los medios de comunicación de sus países, quienes se preparan para determinar sobre nuestras condiciones en defensa intelectual de lo que nos afecta y les conviene a ellos. Por lo tanto, este tipo de discurso no va a ser muy bienvenido para este tipo de personas, que la defenderá hasta la muerte o estará dispuesto a matar por defenderla. Y esto que acabo de mencionar acerca de la economía, al parecer también era muy significativo dentro de las primitivas tradiciones judaicas del periodo mosaico, cuyas influencias se hallan muy marcadas aún aquí en el occidente, no solamente en lo que representaba no coger el santo nombre de Dios en vano, sino también en lo que representaban sus implementaciones legislativas de no matar, no robar, no mentir, no codiciar los bienes ajenos y entre otras, que se ejecutaban mediante el desarrollo de tal sistematización económica, que al parecer en sus orígenes emanaban de un modelo previo en base a un dualismo que posteriormente se sincretiza vinculado a las deidades. Y para quienes partan de una premisa bíblica fundamentalista, las causas de este desarrollo sistemático económico en su inicio es bien importante en relación a lo que representó el llamamiento de Abraham, contemporáneo al rey de la tercera dinastía de Ur, llamado Ur-Namú, quien preserva y deja legado a la primera dinastía babilónica, entre ellos el sexto rey Hammurabi, contemporáneo también con otros personajes bíblicos, representantes monárquicos de tal sistematización económica, cuyas consideraciones deberían ser esenciales para una mejor interpretación bíblica. Inclusive, el mismo término de Ur se relaciona a los hechos. Ur de los caldeos, según la etimología hebraica, no significa una región geográfica como se tiende comúnmente a interpretar en Puerto Rico, sino más bien es un término con un amplio contenido teológico e histórico en base a lo que sucedió en aquel periodo y región en particular, que conllevó el llamamiento de Abraham por parte de Yahvé como consecuencia de algún corrompimiento de alianza por parte de algunas descendencias en particular, que en su total consentimiento conspiran a una rebelión en confabulación a una deidad que se opone a Yahvé, en base a la fundamentación de tal sistema, el origen de la esclavización humana a costa de un estilo de vida privilegiadamente placentera para los homicidas elitistas. Es decir, Ur no se llama Ur como uno de sus monarcas por el mero hecho de mencionar o de nombrar una región, sino más bien con la intención del significado de un hecho histórico en tal región, vinculado a las deidades y fundamentado en ciertas características políticas en lo que representaba tal desarrollo económico, que no solamente representaba esclavización, sino también adoración, subyugación
y entre otras. Si quieres comer, me tienes que adorar. Si quieres vivir, me tienes que servir. Me sirves o muere. Esto y entre otros diversos y significativos factores implicó el llamamiento del patriarca. Y no tan solo esto, sino que a la divinidad que se le atribuye o reveló los estatus de tal código legislativo en base a una posible distorsión moral, ya que se fundamenta en el trato de la esclavización humana procedente de la economía de su contexto, es a la deidad que dependiendo de la región o época se le denominaba como Shamash, Marduk o Amar-Utu, que se anexaba con la divinidad de Mushusu. Y sin entrar en amplio y significativo detalle, Mushusu, quien se asociaba primitivamente con Ninasu, dios del inframundo, que luego se vincula con el dios de la justicia Marduk, etimológicamente simbolizaba la serpiente o el dragón enfurecido que a través de los milenios, tanto en las mitologías griegas como en diversas tradiciones, se denomina como Satán, un ente opuesto y enemigo de Yahvé o de Dios. Y es a este una de las primitivas deidades, aunque no con el mismo nombre de Satán, pero sí con el mismo simbolismo, que se relaciona a la atribución de haber revelado a estos monarcas elitistas el origen de tales códigos legislativos en fundamentación de una economía que aún representa el origen de la esclavización humana, que es lo mismo que le ofrece Satán a Jesús según las literaturas neotestamentarias. Le ofrece el poder de una sistematización económica. Sin embargo, en los orígenes de este sistema, en sus inicios, al parecer, posterior y paulatinamente se le fue atribuyendo al Dios de justicia aún dentro de las tradiciones judaicas, que el mismo Jesucristo, siendo judío, anula muchas de ellas, como en el caso de la famosa ley del talión inscrita tanto en los códigos sumerios como judíos, como también en el caso de los sacrificios de animales, que representaba un sustento legislativamente sacroeconómico para la nación y no provenía primitivamente del judaísmo, y entre muchas otras cosas más que son muy significativas a la hora de interpretar la Biblia y la realidad sistematizada en la cual vivimos desde milenios. Y por otro lado, muy importante también es que quienes van implementando estos primitivos códigos monárquicos se regían en base de una dinastía, en base de una herencia, o sea, le cedían su puesto a sus parientes independientemente de lo que implicara o requeriría la posición, que posiblemente es el mismo modelo que se ha preservado hasta el día de hoy en distintas regiones y ámbitos, ya sea en el ámbito político como religioso y entre otros, donde sus representantes, ya sean políticos, litúrgicos y entre otros, en representación de alguna sistematización jerárquica, sus intereses verdaderamente se fundamentan en el bienestar de sus allegados, otorgándoles su herencia a costa de la presunción manipulativa de fingir el bienestar e interés social en general, a diferencia de lo que tal vez representó un contexto primitivo regido verdaderamente por la voluntad de Dios y no en el nombre de Dios, donde posiblemente no existía el dominio de un hombre sobre otro hombre, sino más bien la supremacía de lo que representa a Dios. Sin embargo, dentro de estos sistemas también se hallan muy buenas personas, aunque son muy pocas. Hay muy buenas personas y muy genuinas, lo cual no quiero generalizar. Pero volviendo al tema, y para quienes no sepan, como consecuencia de la economía, del origen de la esclavización humana, del inicio del comercio, surgen diversos modelos políticos que también comenzarían a dar indicios a las diversas causas por las cuales surgirían las guerras. Pero, ¿qué es o qué representa la política? La política representa las diversas maneras en que se va a operar la economía a través de diversas implementaciones legislativas.
Es decir, el modo en que se va a elaborar o sistematizar la esclavización económica, unas otorgando un poco más de libertad que otras, pero de ninguna manera representan libertad en su totalidad como algún contexto primitivo antes de tal origen sistemático, como se tiende actualmente a sustentar tanto por derecha como por izquierda, ambos subordinados en el mismo sistema. Claro está, esto hablando desde la perspectiva económica. En aspectos morales sería otro tema, y aunque hay modelos más flexibles y con más oportunidades libertarias en aspectos económicos que otros, que otorgan la posibilidad de poder escapar de unas condiciones miserables, en la gran mayoría de las ocasiones, aunque no siempre, es en base de las mismas condiciones de la cual se logró escapar, pero en otro. Es decir, una persona quien es esclava de la economía logra liberarse a través de la esclavización económica en otros, a través del consumo y el servicio laboral que implica hacia su merced. Lo cual la política más bien se basa en la administración de la recaudación obrera por la esclavización económica en muchos. Sin embargo, la política, además de fundamentarse en la economía, en la esclavización, tiene una rama muy significativa, mucho más antigua que la economía y tal vez tan antigua como el origen de la humanidad, basado en el retorno de nuestros derechos, y es en la preservación o elaboración moral de manera legislativa, que implica el modo de cómo se regirá nuestras vidas en relación a la miseria o calidad, en relación a un estilo de muerte o de vida, en relación a lo que está bien o está mal, en base a ciertos fundamentos heredados desde una cosmovisión teísta hoy secularizados, que se complementan con ciertas intuiciones y sensaciones naturales de nuestra propia esencia, y de ahí la posibilidad de poder coincidir con una moral objetiva en sincronización con las enseñanzas de Jesús y otros, como en el caso de no hagáis lo que no gustáis que te hagan, que a través de las reformas generacionales, aunque no todas, comenzarían y continúan siendo distorsionadas, atacadas a través del racionalismo antropocentrista, trastornándonos en muchos sentidos a través de los siglos, sin percatarnos de sus causas negativas al nacer bajo su herencia, ya que al parecer vivimos bajo unas herencias dualistas que conllevan sus luchas y agendas desde milenios, unas para edificar y otras para destruir en el nombre de la edificación. Y lamentablemente tal rama legislativa, aunque conlleva una significativa función en lo que complementa la política, en el modo de cómo se regirá nuestra vida en base a lo que está bien o está mal, aún continúa fundamentando su herencia moral en la distorsión prioritaria de lo que implicó e implica la economía, y no en base a una prioridad moral que se fundamente verdaderamente a los intereses que pudieran otorgar una mejor calidad de vida para todos, como tal vez lo fue en algún principio donde no existía la pobreza, es decir, en donde no existía la economía, lo cual se debería tomar en consideración la autonomía legislativa de aspectos morales para que no se vea afectada por los intereses económicos que siempre la han distorsionado, así como hubo separación de iglesia y Estado como consecuencia de la controversia que representaba en su uniformidad. De igual manera debería haber alguna separación legislativa de la economía y moral, subordinando la economía a la moral y no la moral a la economía, como en nuestra actualidad y desde sus orígenes. Claro está que ante alguna supremacía soberana de alguna legislatura moral, si la economía sigue bajo el mismo modelo de lo que siempre ha representado, implicaría su anulación, algo que posiblemente jamás nunca suceda, pero tal vez anule lo que representa la pobreza, la miseria del hambre. Sin embargo, se puede decir que a través de la historia y en nuestra actualidad han habido ciertas personas y ciertos funcionarios, ya sean políticos, religiosos, filosóficos y entre otros, que han intentado y continúan intentando de enfatizar la prioridad moral sobre la económica, como en el caso de Jesús de Nazaret, como en el caso de la senadora Joan Rodríguez Bebe, como en el caso de la delegada a la estadidad
Elizabeth Torres, como en el caso del ex candidato a la gobernación Eliezer Molina, desde cierto sentido, no en su totalidad, por ahora, sin juzgar tampoco, porque hay que tomar en consideración ciertas otras cosas, y entre muy pocas personas más que lamentablemente sus progresos son impedidos e interrumpidos por la prioridad económica en base a lo que representa tal prioridad que ha corrompido a la humanidad y sus representantes durante todo el trayecto histórico, como en el caso actual del gobernador Pedro Pierluisi, quien tal vez no era una mala persona, no lo sé, pero actualmente se haya corrompido por la ética del sistema, que es la ambición, el poder, la corrupción y entre otras que teológicamente son condenables y lamentablemente en muchas ocasiones se resguardan astutamente bajo lo que implica la impresión de utilizar el nombre de Dios o creer en Dios. Y esto no solamente dentro del ámbito político, también religioso y secularista. Y aunque no deberíamos desearle el mal, consciente de que las mismas prácticas que se señalan en contra de un gobierno son las mismas que se practican civilmente entre conciudadanos, sí deberíamos desear que con la misma ética que ejecuta el mal, en caso de que así sea, sea destituido sin la necesidad de sentir o desearle que se le otorgue algún daño físico. No hay necesidad de eso. Digo, para quienes dicen ser amantes de la evolución racional, intelectual, pedagógica y entre otras. O, como yo, los que intentamos domesticar ciertos impulsos que consideramos negativos. Y nuevamente para la audiencia que parte de una premisa bíblica fundamentalista, esta prioridad económica, el inicio de un amplio comercio corrompido en la perversidad y en la profanación de múltiples aspectos, bíblicamente se asocia con la gran ramera, Babilonia, es decir, con la gran traidora. Y traición etimológicamente se asocia con tradición, preservación, transmisión, pero en este caso con una connotación totalmente distinta, negativa, antagonista, en base a otros intereses y fundamentos de alguna otra tradición previa, lo cual desde este sentido se pudiera clasificar la traición como la transmisión tergiversada con intenciones perversas desde sus orígenes que ataca la preservación y transmisión previa fundamentada en el principio de algún origen, que como ya había aludido anteriormente, conlleva a un abismal desequilibrio de lo natural, de lo real o de alguna verdad a través de sus propiedades como la mentira, el engaño, la maldad y entre otras, de modo que la mentira no solamente queda dentro del plano abstracto o ideológico, sino que sus causas trascienden al plano físico, real, existencial. Se vive en una mentira como consecuencia de su palpabilidad, distorsionando lo que representaba en sí lo natural a cambio de una alteración antinatural bajo una percepción natural, como también el desequilibrio de ciertas estimulaciones sensoriales innatamente saludables, como también la percepción correcta en base a nuestro racionalismo diseñado y entre muchas otras cosas más que implican perder la noción de alguna moral genuina, pero es Babilonia, la gran traidora, esto aludiendo que previamente hubo una alianza con Dios que implica confianza, amistad, sentimiento y entre otras cosas, que en simbolismo de la gran ramera, esto aludiendo a lo que implica vender el valor de las virtudes otorgadas a cambio de lo devaluado, el comercio antroprofanable, esta se proclama como nación llamada la puerta de Dios, y de ahí la etimología o el significado de lo que significa Babilonia, la puerta de Dios, cuando en sí los fundamentos de tal atribución representaban una traición en contra de la voluntad y tradición de ese mismo Dios supremo, usurpado por otros dioses y monarcas, quienes asesinaron y esclavizaron a sus propios hermanos, descendientes de unos mismos primitivos padres, engendrados por ese mismo Dios supremo traicionado. Y esto en base a la conspiración expansiva de tal sistema económico prioritarizado, en base al comercio y legalización del pecatum, que implica su consumo para poder vivir bajo tal sistema que lucraba y lucra a tales élites. Una estructura sistemática que posiciona nuevamente en un periodo en particular a la humanidad
bajo la sistematización del peccatum, ya que tal sistema fue diseñado para prevalecer y prosperar a través del peccatum. Y esto posiblemente en fundamentación contraria de alguna previa moral otorgada por Dios. Sin embargo, estos aludían a su entrada como la puerta de Dios, que según las literaturas neotestamentarias, ahora el camino, la entrada a la puerta de Dios sería a través de Jesucristo y no de la sistematización jerárquica en unificación política y religiosa. Y aunque se supone que la función de las iglesias actuales sirvan de ayuda, se debe tener mucho cuidado, ya que muchas se hallan corrompidas y seguirán corrompiéndose en semejanza a lo que representaba Babilonia, quien proponía una garantía por el camino que no la garantiza, que verdaderamente es contraria a la garantía que propone. Es decir, se hace una invitación hacia Jesucristo en base a la tergiversación teológica de lo que condenó Cristo a través de una justificación cristocéntrica no identificada por la gran mayoría de sus destinatarios. Y esto nada que ver con pertenecer a alguna denominación en particular que se atribuye la ortodoxia, tanto en el catolicismo como en el protestantismo, como en otros marcos teológicos, se hallan tales agendas. Pero es Babilonia quien, mediante y consciente de su traición, embriaga y da de beber a todas las naciones de sus iniquidades, el comercio y la legalización del peccatum, que aún en nuestra actualidad se preserva su herencia en muchos sentidos, aunque interrumpido por la transmisión doctrinal ortodoxa del cristianismo, que mediante sus diversos periodos se corrompe y se restablece, conllevando a retomar las mismas prácticas basadas en que todo lo que genere ingreso, consumo y placer se legaliza independientemente de sus causas. Y de ahí la necesidad de alguna soberanía moral sobre la económica, como también de alguna reforma en una sistematización económica fundamentada en la benevolencia, en caso de que sea posible. Y cuando hablo de pecados o peccatum, no me refiero a lo que usted piensa o está acostumbrado a escuchar según las diversas interpretaciones dogmáticas actuales, sino más bien a lo que representaba en su contexto y continúa equivaliendo al nuestro con otros términos bajo un lenguaje secularizado que no cabe desarrollar en este preciso momento. Pero, o todo lo que acabo de decir, claro está, es según el trasfondo histórico bíblico de manera literalista desde cierto sentido, en el sentido histórico, no gramatical, como también no doy por sentado que todo lo que acabo de decir ni todas las referencias bíblicas verdaderamente hayan ocurrido así. No lo sé, aunque me gustaría saberlo, de modo que para quienes le interese el tema, esto puede estudiarse a través del trasfondo genealógico de Noé, o sea, a través de la genealogía de Cam, Jafet, Sem, que posteriormente serían naciones cuyas distintas descendencias nacionales o tribales de Sem serían parte de la fundamentación de Babilonia en alianza a otras descendencias provenientes de un mismo linaje patriarcal y fraternal, como en el caso de Canaán, hijo de Cam, nombre que será utilizado posteriormente para llamar una región de reubicación, y así tal vez lleguen a mejores conclusiones que las mías y puedan concientizarme hasta de mi error. Y cuando hablo de estudiar no me refiero más bien a que hagan sus propios análisis con las metodologías que se requiere, ya que esto no lo va a encontrar en ningún libro ni en ningún comentario bíblico que también se hayan subyugado bajo la sistematización del comercio. Y para la audiencia secularista o atea que no hayan tenido algún tipo de preparación académica y le interese el tema, esto puede estudiarse desde otra perspectiva a través de los currículos de humanidades.
Un buen libro pudiera ser el de Vicente Reynal, el escritor investigador español, catedrático o excatedrático de la Universidad de Puerto Rico. No sé si aún se haya dando clase ahí, pero es el libro de Civilizaciones del Occidente. Lo pueden hallar en la librería Norberto en Plaza Las Américas, en su tercer piso. Y para la audiencia del cristianismo que no parte de una premisa bíblica fundamentalista, esto también es muy significativo en relación al judeo-mesianismo en referencia a lo que los amanuenses de los evangelios canonizados querían dejar saber cuando aluden a los dichos de Jesús. Cuando Jesús le decía a una persona sígueme, dentro de su contexto representaba algo muy significativo, además de su discipulado, al ser los funcionarios políticos de su contexto y el nuestro, quienes tienen el poder de determinar el estilo de vida por el cual tiene que seguir y dirigirse la sociedad, fundamentado en el camino trazado por su gobierno e interrumpido por Jesús, quien se proclama el Cristo, el Hamashia, el ungido, cuyas etimologías representativas de los términos debatibles no cabe discutir, como tampoco el yo soy el camino, la verdad, la vida, y entre múltiples significativos términos que no cabe desarrollar, junto a un mensaje de juicio y sentencia para quienes descarriaban y descarrían conscientemente a la sociedad al matadero, conllevaba que tal invitación representara e implicara dejar de seguir y renunciar a la mayordomía y legislación de funcionarios y sistemas jerárquicos que discreparan con sus estándares doctrinales, como en el caso de no someterse moralmente a los diversos estándares discrepantes socioculturales, institucionales, del sumo sacerdote, de Herodes, de César, de Poncio Pilato, del emperador, de Pedro Pierluisi, de Eliezer Molina, de Alexandra Lúgaro, de Lamento Ciudadana, de Che Guevara, del pastor corrupto, del obispo corrupto, del sacerdote corrupto y de ninguna figura destacada, por muy buena que parezca, sea de derecha o sea de izquierda, sino más bien sujetarse a sus enseñanzas, a sus doctrinas morales que representaban y representan la garantía de un mejor estilo de vida en calidez, aún en esta vida obstaculizado por el quebrantamiento de la ley, de no hacer lo que nos gusta y lo que hagan, cuyas transgresiones conllevan unas causas progresivas que, según los evangelios, tales enseñanzas no solamente representaban la revelación, la voluntad y la entrada al Padre a través de Jesús para regir un estilo de vida que te garantizaría un mejor estilo de vida, sino también la garantía de una vida por haber perdido la vida en base a lo que se supone que te hubiera preservado la vida, la justicia, el resguardo en sus enseñanzas. Y de ahí la muerte injusta del inocente que posteriormente será sentenciada. Ahora bien, en base a tales atribuciones y sugerencias en Jesús, yo soy el Cristo, sígueme a mí, yo soy la verdad, y entre otros, es bien difícil de reubicar la figura de Jesús como un revolucionario con característica pacifista y atributos de humildad, en base a todo lo que representaba en su contexto tales atribuciones, y mucho menos sin alguna alusión divina, ya que tal característica divinas, sea mentira o sea verdad, era lo que caracterizaba a los Cristos, a los ungidos, a los reyes en sus diversos contextos. De modo que el argumento acerca de que la divinidad de Jesucristo es una interpolación posterior del catolicismo me parece un argumento manipulativo para interpolar su reconstrucción histórica incoherente a la del contexto y evidencias históricas, pero eso sería otro tema. Y para que no me vayan a malinterpretar cuando aludo a las enseñanzas de Jesús, o a seguir a Jesús, mejor dicho, cuando aludo a lo que representa seguir a Jesús, no me refiero al suicidio intelectual o dejar de escuchar o contribuir con ciertas figuras que aportan contributivamente a la sociedad y a nuestra capacidad mental, sino más bien aprender a separar las concordancias
el conocimiento que nos puedan aportar ciertas figuras destacadas del desquiciable fanatismo que anula el sentido común y el juicio justo en base a ciertos valores de manera objetiva. Es decir, aprender a separar la moral otorgada por Jesús, que también hoy en día está secularizada, con las causas por las cuales podemos coincidir y patrocinar, del compromiso que implica con romper los estándares doctrinales, tales estándares doctrinales de manera justificable, como en el caso de los incitadores inicialmente a las guerrillas nacionales, que se hallan tanto en derecha como en izquierda. Y para los lectores bíblicos que no hayan coincidido conmigo y van a utilizar la epístola a los Romanos capítulo 13 verso 1 para atacar o refutar el planteamiento que acabo de sustentar en base a lo que representa seguir a Jesús, estoy consciente de lo que dice la epístola, pero esto no es una tesis que cabe desarrollar en este preciso momento. Pero por encimita, rapidito, deberían tomar en consideración el contexto en que Pablo escribe la epístola a los romanos, un contexto en donde aún no se había desatado la persecución al cristianismo, y la razón por la cual se desata tal persecución se debe precisamente por no someterse a las autoridades de gobiernos otorgadas por Dios según la cosmovisión de Pablo en un contexto previo, ya que representaban una amenaza al teocentrismo de la comunidad cristiana de tal contexto en imposición a la idolatría. Es decir, prefirieron morir antes que adorar al emperador. Prefirieron morir antes que someterse a las autoridades del gobierno de su contexto, que representaba una transgresión hacia Dios, de modo que se debería tomar en consideración muchas cosas que no caben desarrollar en este preciso momento para comprender una mejor interpretación, para comprender el modo de cómo se debe interpretar. Y esto posiblemente, digo posible porque no estoy muy seguro, tendría que estudiarlo mejor. Si no me equivoco, puede estar relacionado a lo que dice Jesús cuando dice al César lo del César y a Dios lo de Dios, en el sentido de lo que tal vez Pablo se refería cuando decía someterse a las autoridades del gobierno, o sea, a lo que le pertenecía al César, al gobierno, las contribuciones, la economía, lo que no le pertenecía a Dios, lo que hubiera representado más guerra en caso de su resistencia y una muerte no fundamentada bajo la voluntad de Dios. Y esto es muy significativo porque este verso lo utilizan muchos para manipular en base a intereses religiosos y políticos, aunque no siempre. Hay quienes no lo hacen conscientemente con la misma intención. Hay quienes simplemente le dan una mala interpretación. Si usted cree en Jesús y su iglesia o su gobierno no sigue a Jesús, aunque finge seguirlo, no los siga. Muchas de estas personas ya han dejado de creer en Dios y finge, les miente, les engaña. Pero vuelvo y repito, no todos. Simplemente tener mucho cuidado a quien se someten. Sométanse a Jesús si crees en Jesús. Y todo esto que acabo de decir no significa que no se luche por los derechos morales subordinados distorsionadamente bajo los intereses económicos, sino más bien ser precavido en cómo se va a llevar la lucha. Si usted utiliza la Biblia para justificar las guerras, el homicidio, la violencia, aún por una causa noble o intereses económicos, sepa que usted está partiendo de una premisa religiosa judeo-arcaica y no del judeo-mesianismo primitivo, o mejor dicho, del cristianismo primitivo. El cristianismo primitivo se posiciona bajo la condición del martirio, aún teniendo el derecho de luchar por defensa propia por el mero hecho
de las directrices y el testimonio físico, o sea, el sacrificio de una identidad resucitada, quien invita a anular a las mismas prácticas que no han conllevado a la solución del problema desde milenios, a las guerras, a las resistencias violentas, en directrices de dejarle el justo juicio a él, en directrices de no mancharse las manos de la sangre de los malvados, sino que las nuestra o la de los mártires será recompensada, será reclamada, lo cual me parece bien que en algún momento algunas posturas de cristianismo contemporáneo sepan distinguir o puedan distinguir las diferencias y semejanzas del judaísmo arcaico y del judaísmo mesiánico, ambos implementados en la Biblia, ya que el cristianismo y el judaísmo no es lo mismo y ambas cosmovisiones teológicas se hallan en la Biblia, lo cual se debería tomar en consideración el modo en que se va a interpretar la Biblia. Pero en fin, desde un punto de vista teológico, la libertad que ofrecen las diversas posturas políticas en base a la solución de lo que representan, la representa Jesucristo a través de una perspectiva escatológica. La liberación a la legislativa del pecado, la liberación del delito sistemático legal, la liberación de la economía, de la esclavización fundamentada primitivamente por Satanás, Ninasu, Mushusu, Diaboloso, como quieran llamarle, fundamentado primitivamente por alguna divinidad del inframundo, según el testimonio de diversas tradiciones primitivas. Pero volviendo al tema y para ir finalizando, a través de este sistema en base a la apropiación o privatización de alimentos, tierra y entre otras cosas que nos pertenecía a todos por derecho propio según la voluntad de Dios, que comenzarían a surgir las guerras, que mediante tal apropiación sistemática comenzaría a implementarse y justificarse en distintas regiones, tanto las guerras como sus causas, anhelando el mismo poder, ambición, codicia, soberanía y como también como consecuencia de la necesidad de protección y resistencia. Aquel o aquellos que se autoproclamaron jefes o líderes, ejerciendo dominio sobre otras personas, usurpando la soberanía de un Dios, provocó adversidad y resistencia en su prójimo, ya que a nadie le gusta ser subyugado bajo su igualable. Y muy importante también es concienciar que en el inicio de este sistema es un sistema primitivo con una misma visión actual que era y es la de subyugar e imponer su soberanía totalitarista sobre todo el mundo, actualmente interpretado como un nuevo orden mundial, cuando en realidad desde milenios se haya ya implementado, pero de manera disputada, que no ha permitido su unificación soberana primitivamente anhelada o garantizada por alguna divinidad, y que tal vez en algún momento puedan desarrollar o lograr a costa de todas las guerras, hambres, miseria y entre muchas otras cosas de todo el trayecto histórico de la humanidad mediante su nueva reforma. Pero en fin, de manera sintetizada, de las cosmovisiones teístas que provienen de diversas posturas religiosas primitivas, surge la economía que representa el origen de la esclavización humana, y de esta surge el comercio, que implicaría una sistematización política que representaría diversos modelos administrativos, tanto en aspectos económicos como en el trato de los esclavos, como en el trato humano, bajo la apariencia de otorgar una moral dignificante con el interés de una producción mucho más abundante, aunque no siempre, que en base a sus desigualdades, resistencias y ambiciones surgirían las guerras bajo el interés de soberanía o libertad, lo cual nunca fue religión, siempre fue política, y así se matan los unos y los otros en el nombre de la libertad bajo una sistematización subyugadora que le ofrece libertad sin saber que ninguno de sus modelos representan libertad. Y su solución, desde una perspectiva secularista, su anulación, la anulación
económica, algo posiblemente imposible para los soberanistas elitistas que también preservan su tradición, la esclavización, en un mundo materialistamente desarrollado. Sin embargo, en un mundo actualmente materializado donde la economía no se rige nada más a través de los suplementos más esenciales para subsistir con vida, como sugerencia, la posibilidad de anular el comercio de los alimentos que pueden producirse por sí mismos en su propia tierra junto a la abolición contributiva por quien la trabaja en su propiedad, pudiera inicialmente garantizar y contribuir un cambio verdadero significativamente en múltiples aspectos y no solamente en base a la libertad subsistencial independiente, o sea, no depender del Estado para permanecer con vida, sino en múltiples elementos que no cabe desarrollar en este preciso momento, innatamente favorable y saludable para la sociedad y de manera individual, como en el aspecto de la salud física y mental, que en Puerto Rico solamente se posibilitaría a través de un estatus de un gobierno independiente, a excepción de que el Estado soberano aceptara tal propuesta. Ya acá vemos, muchos como yo, que no consideramos prudentes ni inteligentes el riesgo de perder todos los privilegios y beneficios que nos otorga el Estado soberano por experimentar una hipótesis cuyos resultados no siempre son los esperados o predeterminados, a diferencia, claro está, de otras clases sociales puertorriqueñas que no se verían afectadas. Ahora, independientemente del estatus en el cual se halle Puerto Rico, no hay necesidad de por qué no iniciar el desarrollo de un modelo semejante o en ruta a tal objetivo, siempre y cuando no inflija con la Constitución soberana. Inclusive, tal Constitución pudiera garantizar un enorme respaldo en base a lo que implicaría la soberanía moral sobre la económica. Claro está, todo va a depender de los intereses socioculturales y del sistema jerárquico de los dos partidos americanos, tanto demócratas como revolucionarios, cuya esperanza del otorgamiento de los derechos fundamentales de la humanidad no se halla en la hipocresía supremacista de los demócratas. Pero en fin, para ir finalizando, no hay necesidad de por qué no iniciar tan desarrollo, ya que continuar pensando que el problema actual en Puerto Rico es partidario, ser PNP o ser popular, es como decir que la solución del problema es si el gobernador Pedro Pierluisi fuera independentista. El problema actual de Puerto Rico no es partidario, es moral. Cualquier modelo político partidista que ejerza la corrupción, la mentira, la deshonestidad, la estafa, el imperialismo, jamás nos garantizará un estilo de vida digno independientemente del partido. De modo que en Puerto Rico lo que hace falta es de lo que carece abundantemente, como también en muchos otros países: personas íntegras y con virtudes, de la cual, como muchos de mis compatriotas, yo también carezco, pero consciente de que no es imposible cambiar o que cambiemos. Y hay, como muchos ya saben, el verdadero cambio, cambiándonos a nosotros mismos, como lo alude un pionero rapero puertorriqueño conocido como Vico C. Y hasta aquí mi parte.